los corazones a ti vuelven. Tu redención es persistente, constante amor, constante amor. Me llevarás, llevarás en tus brazos, Dios. Cubrirás, cubrirás con tu eterno amor. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. La oscuridad hemos dejado y por tu luz somos guiados. Tu esperanza encontramos, constante amor, constante amor. Llevarás, llevarás en tus brazos, Dios. Cubrirás, cubrirás con tu eterno amor. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. Has abierto nuestros ojos, caminamos en tu libertad, sin cesar tú lucharás para salvar la humanidad. Has abierto nuestros ojos, caminamos en tu libertad, sin cesar tú lucharás para salvar. Tu amor no se rinde, 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 tu amor no se rinde. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nunca te rindes, porque tu amor sigue, tu bendición sigue, tu misericordia sigue en cada uno de nosotros, en nuestras casas, en nuestros hogares, Señor, en nuestras familias. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor. Santo. Gracias. Gracias. Me rompí cuando pensaba que era fuerte. Fiel he sido y te he fallado a la misma vez. Intenté tener control, pero no pude. Llegué alto y en un momento volví a caer. He luchado y me he rendido ante la batalla. Me alejé y me atrajiste de nuevo
pese a que nunca voy a entender, no hay nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy, me amas. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Oh, Señor, gracias, Señor. Hola, buena tarde, qué bueno que estás con nosotros en este jueves de alabanza, jueves de adoración. Es un gusto
que estés conectado para estar adorando y exaltando el nombre del Señor. Pero como siempre te digo, es un gusto que estés conectado con Dios. Sé bienvenido, tú, tu familia. Y quiero decirte, ¿te gozaste en la alabanza? Recuerda que nuestro bienestar no se trata de nosotros, sino del cuidado de Dios. Hoy es el mejor día porque nos encontramos juntos nuevamente. ¿No lo crees así? Como familia. Y también es el mejor momento para que empieces a compartir nuestra transmisión. Ahí con un amigo, un vecino, un familiar, ya sabes, algún compañero de trabajo, compártele esta transmisión. Y quiero recordarte del martes. ¿Te gozaste ese martes en el tiempo de agradecimientos y de adoración? Nos quedamos con ganas de más tiempo de adoración, ¿verdad? Estuvo súper, aunque también nos gozamos con los agradecimientos para con los hijos de Dios. Si por alguna razón te perdiste estos agradecimientos del martes, te puedes ir a YouTube y ahí encontrarnos como Manantial de Vida Ferrocarril. Tú ya lo sabes, pero si te pierdes alguno de estas transmisiones, ya está ahí en YouTube grabado. Bien, quiero darte las gracias por tu generosidad, porque tú has sido fiel en darle a Dios lo que le corresponde en tus diezmos y alguna ofrenda que has depositado ahí. Gracias. Recuerda la cuenta que va a aparecer aquí en la parte de abajo. Ahí puedes depositar, puede ser en transferencia, en Oxxo o no sé, directamente al banco. Gracias por ser generoso. Pues seguimos, también quiero decirte que seguimos entregando despensa, Proyecto Maná. Hermanos siguen trayendo despensa y siguen haciendo sus aportaciones. Gracias a Dios por tu negocio, gracias a Dios por tu trabajo, gracias a Dios por la fuente de donde provienen tus ingresos. Vamos a orar por esos diezmos, por esas ofrendas, por tu trabajo y por tu negocio. Y si tienes alguna necesidad, también la ponemos delante del Señor. Padre, gracias una vez más porque tú eres nuestro proveedor, siempre lo hemos declarado, Señor. Gracias porque tú tienes el control de todas las cosas. Hasta ahorita lo has tenido desde que empezó esta tremenda y fea temporada, Padre, pero en ti y contigo, Señor, no la vemos de esa manera, Padre. Gracias por ser nuestro proveedor, gracias por suplir todas nuestras necesidades. Yo te pido que bendigas en gran manera el negocio de mis hermanos. Bendice sus trabajos, bendice a sus patrones, suple todas sus necesidades, Señor. Si hay algún pago extra que tengan que hacer, que tú seas su proveedor, Padre. Ellos ya te lo están pidiendo ahorita, Señor. Y como siempre, Padre, tú ya conoces nuestras peticiones antes de que te las declaremos. Gracias por tu generosidad, Señor, con tu creación. Bendícelos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues quiero dejar el lugar al estudio, agarra una plumita, papel y quiero que estés atento a lo que Dios va a traer a tu vida el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que sigues conectado, porque ahora viene la parte donde tu conocimiento se empieza a ampliar de acuerdo a lo que va recibiendo de información acerca de Dios. Entonces, por eso es muy bueno que estés presente también en los estudios, que estés aprendiendo acerca de cómo es Dios y cómo es que tú estás recibiendo los beneficios de conocer a Dios. Entonces, vamos a hacer un poquito de recordatorio con el último versículo de Efesios que estuvimos leyendo la semana pasada. Leímos hasta el versículo 9, donde nos estaba diciendo que no por obras para que nadie se gloríe. Estaba hablando acerca de la salvación, ¿sí? Entonces, la salvación se va a producir solamente por gracia, ¿de acuerdo? Bien, entonces en esta noche vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos en el capítulo 2 de la carta de Efesios. Te doy un poquito de tiempo para que te acerques algo en que anotar
si quieres hacer ahí notas en tu celular o quieres hacer notas en una libreta, pero empieza a anotar lo que a ti te parece más importante o lo que estás aprendiendo en esta noche. Vamos a comenzar entonces en el capítulo 2, pero desde el versículo 10. Vamos a leer desde el 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ok, entonces nos está hablando que somos hechura suya. Bueno, ninguna cantidad de obras puede producir la salvación. Por más que tú te esfuerces, pero no vas a poder producir la salvación. Pero es cierto que muchas obras son producidas por la salvación. Exactamente, desde el momento en que nosotros estamos aceptando a Jesús, desde ese momento nuestras obras empiezan a sobreabundar. Las buenas obras no van a producir un discípulo, pero sí van a demostrar que somos verdaderos discípulos de Jesús. Cuando los hijos de Dios hacen buenas obras, llevan mucho fruto para su reino y traen gloria a su nombre, ¿sí? Y hay una frase que me gustó que dice, Dios me hizo, pero es que no ha terminado todavía conmigo. Dios me hizo, pero aún no ha terminado conmigo. Todavía somos diamantes en proceso. Entonces la palabra nos está diciendo que somos hechura suya. Él todavía no ha terminado con nosotros, pero su obra no va a parar hasta que nos haya modelado a la misma imagen perfecta de su Hijo. Para que nosotros hubiéramos entendido esto, tenemos que hacernos esta pregunta: ¿para qué hemos sido creados? Porque aquí nos dice que hemos sido creados para buenas obras. Cuando llegamos a la última parte de la carta de Efesios, vas a notar que se nos está hablando acerca de que tenemos que vivir de una manera que sea aceptable a Dios. Aunque espiritualmente nosotros estemos sentados, como lo leímos la semana pasada, en regiones celestiales con Cristo Jesús, aquí en la tierra tenemos que vivir de una forma que traiga gloria a su nombre. ¿De acuerdo? Entonces la iglesia en Éfeso estaba constituida, vamos a entrar un poquito en la historia, que estaba formada mayormente por gente que no era judía. Y aunque había una pequeña colonia de judíos, ¿sí? Los no judíos los llamaban en ese momento incircuncisos, ¿sí? Entonces, esta etiqueta se la estaban poniendo los judíos a causa de que ellos se sentían que Dios había puesto sobre ellos una verdadera distinción entre ellos y los incircuncisos. Y con el tiempo, esa distinción causó bastantes fricciones, porque el pueblo de Israel se enorgullecía de su posición. Y entonces en ese momento los israelitas llegaron a despreciar a todos aquellos que no fueran como ellos, que no fueran judíos. Este odio empezó a ponerse en los corazones de ellos y también en los corazones de los que no eran judíos. Esa parte de la naturaleza humana pecaminosa nos hace levantar barreras que impiden el paso a otras personas. Uno de los problemas más grandes en la iglesia primitiva era lograr precisamente que ambos se trataran unos a otros como iguales en el sentido espiritual. O sea que no había distinción entre si eras un judío o si eras un inconverso, por así decirlo, ¿no? Entonces, su oración de Jesús realmente, en una de las oraciones que encontramos de Jesús, fue acerca de la unidad.
Él quería que el pueblo suyo fuera uno solo, así como Él era con el Padre. Entonces ha sido respondida en cuanto a la posición de los creyentes, porque toda persona que ha creído en Él ha sido hecha con Él y con todos los demás creyentes de todos los tiempos. Eso me encantó, escuchar que somos añadidos de todos los tiempos, y así es como se va formando el cuerpo o la iglesia de Jesús, desde los principios hasta nuestros días. Así es, se va formando esa preciosa iglesia, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo. Son uno solo, pero en Cristo. El Espíritu de Dios pone la vida de Dios en cada persona que confía en Jesucristo y lo une, y son una sola persona, junto a todos los demás creyentes, claro, hablando espiritualmente. Porque tenemos una sola fe, y esa sola fe es la que nos une. En el reino de Jesucristo, por lo tanto, todas las barreras tienen que caer. En Él no hay muros divisorios de ningún tipo, de ninguna clase, de ninguna raza, de ningún género o por cualquier distinción. No hay distinción de grupos en el reino de Dios. Vamos a seguir leyendo en el versículo 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Versículo 12, ¿sí? En aquel tiempo estabas sin Cristo. Ve por favor subrayando, sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel, alejados y ajenos a los pactos de la promesa. Velo subrayando, llevamos 3. Sin esperanza y sin Dios. ¿Sí? Entonces estamos hablando de 5 aspectos en el mundo. Ok. Algo estaba pasando aquí. El apóstol Pablo está hablando a una congregación mixta, está hablando a un grupo de judíos que también se sentían muy privilegiados, pero también estaba hablando a gente inconversa, que se estaban añadiendo a la nueva fe en Jesucristo. Mas, sin embargo, había un poco de problema para unirse o para llegar a romper esa barrera de división. Entonces, la desunión dentro de la iglesia de Éfeso era más que todo entre estos dos grupos. Y esto me hizo recordar cuando Jonás es el típico que tiene la actitud judía, que estaba presentando ante la gente inconversa, o la gente gentil, o la gente incircuncisa, ¿sí? ¿Recuerdan esa parte donde donde Dios le pide a Jonás que vaya y que proclame salvación o arrepentimiento más bien por sus pecados en la tierra de Nínive? ¿Y qué hizo él? Ya conoces la historia, ¿no? Se fue y que se lo tragó un pez, y que entonces tuvo una tragedia, y que regresa ahora sí y que da el anuncio y que les anuncia que se tengan que arrepentir de sus pecados y Dios los iba a perdonar. Pero ¿recuerdas que no fue con una buena actitud a dar esa profecía o ese mensaje? No fue con buena actitud, tan solo por el desprecio de los judíos que él sentía, o por ser judío, ante los gentiles. Ellos se justificaban a veces desde un punto de vista humano y empezaban a decir que pues porque ellos eran los privilegiados.
empezaron a sufrir la opresión, expresaron incluso su propio odio y un resentimiento en contra de todos los que lo perseguían. Y por lo tanto, Jonás quería que los gentiles fueran juzgados y que no fueran perdonados. ¿Recuerdas qué pasó después de que el pueblo se arrepintió? Desde el más grande hasta el más pequeño y hasta todas las bestias, todos se pusieron a ayunar para poder alcanzar el perdón de ese Dios que les estaba dando o les estaba profetizando que si no los iba a destruir. Pero el rey sí entendió esto. El que no entendió fue Jonás. Precisamente él no quería que los perdonara. Entonces, este sentimiento hacía que muchos que creían o que amaban a Israel tenían que aborrecer a las demás naciones, incluso por el puro hecho de llamarse judíos. Si una mujer judía quería ayudar a una gentil en sus partos, pues no lo podía hacer, porque entonces eso le hacía ser responsable de traer al mundo a otro gentil. ¡Wow! Entonces, otro ejemplo era que cada vez que un judío entraba a Palestina, por ejemplo, a su tierra, se sacudía primero el polvo de sus sandalias y su vestido lo sacudía para no contaminar su tierra, la tierra santa, con ese polvo que traía de la tierra gentil. ¿Te acuerdas que tenían un problemita con los samaritanos y a veces tenían que cruzar su tierra? Pues para ellos era esa parte. Los samaritanos los repudiaban porque tenían parte de ser gentiles o inconversos y tenían que evitar ese paso, aunque le dieran más vuelta al camino, pero con tal de no pisar su tierra contaminada. Entonces, si un hombre o una mujer joven de los judíos se casaba con un gentil, que creo que casi nunca ocurría, bueno, pues su familia tenía que hacer un culto fúnebre que estaba simbolizando la muerte de ese hijo o de esa hija con lo concerniente a la religión. Entonces era un repudio lo que ellos tenían acerca de los gentiles. Muchos judíos no entraban en un hogar de un gentil, pero tampoco permitían que un gentil entrara a sus casas. Entonces ni ellos iban a sus casas, ni ellos permitían que entraran a su casa. Bueno, pues entonces el apóstol Pablo está aquí abordando una diferencia que está tan marcada entre ambos creyentes y ahora están siendo expuestas para mostrarles que no se trata de ninguno de los dos creyentes, sino se trata de Cristo. Entonces, vamos a ver estos puntos de vista que nos está mencionando en el versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¡Guau! Parecería un trabalenguas. Incircuncisión, circuncisión, hechos. Bueno, se refería que como incircuncisos era un término despectivo. Era un término denigrante y muy oprobioso, ¿sí? ¿Te acuerdas cuando David le llamó al Goliat? ¿Qué traes tú, filisteo incircunciso? Lo estaba súper ofendiendo, porque los gentiles no tenían la marca de la circuncisión para distinguirse como parte del pueblo de Dios. Entonces muchos judíos habían llegado a considerarlos como inferiores y de poco valor delante de Dios. Pero el apóstol Pablo en la carta de los Romanos lo vuelve a decir hablando de su jactancia. Vamos a buscarlo ahí en Romanos capítulo 2, versículos
Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, ¿sí? Pues no es judío el que lo es exteriormente. Esto está diciéndole el apóstol Pablo, ¿sí? Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. ¡Wow! ¿Cómo les puso una buena regañada? Diciéndoles que no se sintieran tanto por lo que traían de marca externa. Así como yo traigo una señal de que soy el elegido, de que soy de los predilectos delante de Dios. No, dice, eso exterior no tiene nada que ver con el ser judío. Bueno, entonces vamos a ver cómo en el versículo 12 nos va a dar un punto de vista espiritual. En aquel tiempo estabas sin Cristo. Ya dijimos que vamos a ir subrayando todo esto, ¿verdad? Ok. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ok. Esto es, vamos a mirarlo con una lupa espiritual, ¿va? Desde el punto de vista espiritual. Para los gentiles, lo más importante era el punto espiritual. Eso era lo más importante para ellos. Antes de que Cristo viniera, los judíos fueron el pueblo de la promesa, ¿lo recuerdas? Y mientras que los gentiles como pueblo estaban separados de Dios, entonces aquí vemos cómo el apóstol nos los está refiriendo en 5 diferentes maneras, ¿sí? Primero les dice que estaban sin Cristo. Entonces, ellos estaban hablando de que realmente ellos adoraban dioses, tenían muchos dioses, pero aquí les está diciendo que entre sus dioses no estaba Cristo, porque estaban alejados de Cristo, estaban sin Cristo. Bueno, ellos tenían sobre todo un templo muy, muy famoso, el templo de la diosa Diana, o Artemisa también se llamaba así. Ella era la patrona de Éfeso. Esta diosa, no creas que era una diosa hermosa y muy agraciada y muy vengan mis hijos. No, era una bestia horrenda con pezones por todo su cuerpo, de que sus engendros bestiales la succionaban para sobrevivir. Era algo aborrecible, algo muy feo, ¿sí? Mas sin embargo, entonces ellos adoraban o idolatraban a esta diosa gracias al temor y a la desesperación de la gente que tenía acerca de lo espiritual. Entonces, no era porque ellos le tuvieran confianza y que pusieran en ella su esperanza. Entonces Dios tenía a los gentiles para que fueran ya lo tenía planeado para que fueran un solo cuerpo, unidos a Cristo mediante la fe. En Dios nosotros, tú y yo, ya lo leímos la semana pasada, que tú y yo ya estábamos planeados, ya estábamos en su mente. Entonces ellos no tenían esa relación con Dios, porque no creían en Él, no tenían esperanza de un Salvador y su historia no tenía propósitos, no tenía un plan de vida, no tenían un destino, bueno, ni siquiera estaban enterados de un juicio de Dios. Entonces se encontraban separados por completo, es decir, sin Cristo. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Número 2, dice que estaban alejados de la ciudadanía, ¿sí? Ok, si los gentiles hubieran aceptado al Dios verdadero,
ellos también habrían sido parte de esa nación bendecida. Pero por cuanto rechazaron a Dios, perdieron su bendición o su ciudadanía para ser una nación santa. ¿De acuerdo? Ok, también les está diciendo el apóstol Pablo, ajenos, que estaban ajenos a los pactos de la promesa. Por medio de los pactos, Dios daba y renovaba, multiplicaba, salvaba y redimía al pueblo de Israel. En ellos prometía dar a su pueblo una tierra llena, llena de bendición, un reino y un rey. Y a quienes creyeran entonces en él les estaba prometiendo vida y vida eterna en el cielo. Qué gran diferencia, ¿no? Bueno, después también dice el apóstol Pablo que estaban sin esperanza, sin esperanza. La esperanza es la consumación de la vida. La confianza de que tenemos un futuro dentro del plan de Dios. ¡Qué hermoso! Entonces Israel estuvo en capacidad de tener una esperanza completa en las promesas que Dios estaba haciendo. Los gentiles no contaban con esas promesas y carecían de razones para poder tener una esperanza. La mayoría de los gentiles en el tiempo de Pablo ellos estaban creyendo en la muerte. Decían, en el momento en el que yo muera, se pone fin a mi existencia. Y entonces también decían que se soltaba el espíritu y les dejaban andar errantes y sin destino en una especie de mundo subterráneo por el resto de la eternidad. Entonces el apóstol Pablo viene a decirles que andaban sin esperanza. No tenían sentido. Y también, por último, nos habla que estaban sin Dios, sin Dios. El problema no era que los gentiles carecieran de Dios, sino que más bien no tenían a ese Dios verdadero. Los gentiles se encontraban sin Dios en el mundo, porque no querían reconocer su necesidad de Él. Entonces el Señor no estaba rechazando a los gentiles ni estaba haciéndolos a un lado. Solamente les está diciendo el apóstol Pablo, esto es lo que ustedes eran. Primero en Romanos ya nos dijo que no es judío el que se hace la circuncisión, sino el que está circuncidando su corazón, su interior. Después coloca a los gentiles en su lugar también y les está diciendo, pues ustedes tampoco se crean, porque ustedes estaban alejados de Dios, porque ustedes estaban sin promesa, porque ustedes no tenían esperanza, porque ustedes no tenían a Dios. ¡Wow! A cada uno nos pone en su lugar. Y entonces vamos a seguirle en el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, viene la respuesta, ¿te das cuenta? Primero te marca en qué posición te encontrabas y después ahora dice, ahora en Cristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Cómo nos acercó? Aquí nos lo está diciendo, por la sangre de Cristo. ¡Qué belleza! Dice el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. ¡Wow! Entonces no se trata de una cercanía externa, nacional o de una ceremonia que te acercara a Él, sino de una unión íntima
íntima, espiritual con el Señor Jesucristo. La raíz de la discordia, la enemistad, el odio, la amargura, el conflicto y todas las demás formas y falta de unidad, eso es el pecado. El pecado había levantado unas barreras de división y echándose uno y otro. Pero dice la palabra que por la sangre de Cristo nos ha hecho cercanos. Él derribó esa barrera que nos estaba interrumpiendo o obstruyendo que nosotros tuviéramos cercanía con Jesús. Entonces, la razón por la que siempre hay armonía perfecta en Dios es que el pecado no existe. Por eso la Trinidad tiene armonía, porque no hay pecado. Entonces, el propósito de participar, cuando nosotros participamos, como el domingo pasado de la Santa Cena, es porque recordamos el sacrificio que nuestro Salvador Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Y no solo lo hizo para acercarnos a Él, sino que también entre nosotros nos uniéramos, nos acercáramos como está en la Trinidad. Ese momento dice que nos juntemos, y que participemos como recordatorio de lo que Jesús vino a hacer. Pero eso se hace cuando estamos todos juntos. Por eso cada vez que oigas que va a haber Santa Cena, tú prepárate y en tu casa hazlo, porque de esa manera en cada casa se está llevando esa unidad en el mismo espíritu para poder participar y recordar lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Fíjense, me acabo de recordar de un meme que por ahí andaba y decía el diablo, se burlaba y decía, ijijiji, le cerré las iglesias. Y decía Jesús, sí, me cerraste una iglesia, pero se abrió una en cada casa. Y eso es cierto. Su presencia precisamente nos une. Y aunque no estamos en un templo físico, estamos en cada casa, hay una iglesia, porque se está adorando, porque se está estudiando, porque se está alabando el nombre de nuestro Salvador. ¿Verdad? ¿Ven? Ok, vamos a continuar. De ahí me dice que el versículo 18, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Primero nos dice que viene a derribar toda barrera de división. Y ahora, al tener a Jesucristo, tenemos el acceso por el Espíritu para llegar al Padre. Entonces, los recursos de la Trinidad son nuestros en el momento en el que nosotros recibimos la salvación de Cristo. Prosayagé, ese es un término o lo que significa la palabra entrada. Prosagoye. Entrada tiene que decir esto. En el Nuevo Testamento realmente dicen los estudiosos que solamente aparece 3 veces y se utiliza para dar acceso o el acceso que tiene cada creyente delante de Dios. Tienes una entrada, se abrió la entrada por medio del Espíritu. Se te abrió la entrada para tener acceso al Padre.
a través de oraciones, a través de alabanza, a través de peticiones. O sea, todo el tiempo tú puedes entrar, prosayagé. Y entonces, esto como ejemplo es cuando estaba un oficial en el palacio real o de la corte, y había uno que era el que presentaba al rey o le acercaba a las personas. Primero le decía quién lo estaba esperando o si podía pasar a verlo. Y entonces este oficial le hacía que las personas se acercaran al rey. Pero entonces no llegaban las personas y se pasaban directo a hablar con el rey. No, sino que esta función la realizaba un oficial. Pues esto mismo es lo que está haciendo Jesucristo a través del Espíritu Santo hoy. Él es que a través del sacrificio, mediante el derramamiento de su sangre que hizo en la cruz del Calvario, por la fe que nosotros tenemos en Él, tenemos esa unión en su Espíritu y tenemos una entrada con el Padre. El Espíritu obra para acercarnos a Dios. ¿Te das cuenta? ¿No le das un aplauso al Salvador? Él a través de esa cruz nos acerca al Padre. Él hace esta entrada. Qué hermoso versículo. Y entonces dice el versículo 19, así que ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, sino somos conciudadanos de los asuntos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Voy a seguir. Versículo 21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Todos los creyentes en Cristo se convierten en conciudadanos. Seas negrito, seas güerito, seas morenito, seas de cualquier raza, género, no importa. En Cristo hizo uno solo, un solo cuerpo. Entonces, ahora somos conciudadanos. Y desde este momento que somos conciudadanos, nos hace iguales a todos los santos y somos miembros de la familia de Dios. Ahora sí, todos somos miembros de la familia de Dios. Entonces, esto es lo que hace el Señor Jesús por cada uno de nosotros. Él nos hace conciudadanos del reino con todos. Luego, lo más bello de esto es que nos hace conciudadanos junto con todos los que ya se convirtieron en el pasado, junto con los que se están convirtiendo, junto con los que se van a convertir. Eso es lo que está haciendo Él. Nos está uniendo a través de los tiempos. Entonces, todos somos conciudadanos, miembros de la familia, iguales en todo sentido espiritual delante de Dios. Si Dios acepta a cada uno de nosotros, ¿cómo es posible que no nos aceptemos unos a otros? Ahora, nos habla de una piedra angular. La piedra del ángulo realmente era una piedra que estaba soportando
que estaba orientada y estaba unificando todo el edificio, ¿sí? Bueno, pues Jesucristo es esa clase de agente en el reino de Dios. Él está uniendo a la familia de Dios. El edificio de Dios queda bien soportado porque Cristo es quien nos une. Así que cada uno de nosotros como creyentes es una nueva pieza, una nueva piedra que está en el edificio de Cristo. Su templo. Nosotros somos su templo. Y por esa razón el apóstol Pablo está diciendo a cada uno de nosotros que somos su templo que se va edificando, por lo que los creyentes van siendo añadidos de manera continua. Hoy llega un nuevo en Cristo y está construyéndose o está siendo edificado. Llega otro, acepta a Jesús y está siendo edificado, de tal manera que el edificio de Jesús, el cuerpo, está creciendo. Amén. Y en este tiempo eso es lo que está ocurriendo. Cada día se van añadiendo nuevos creyentes en el edificio de Dios y soportados en la piedra angular que es Jesús. Así que bueno, ya para concluir, entonces aprendimos hoy que por medio de la sangre de Cristo, la muerte, la crucifixión de Jesús, los extranjeros se convierten en ciudadanos. Los advenedizos se convierten en familiares y los idólatras se convierten en el templo del Dios verdadero. Los que no tienen esperanza heredan la promesa de Dios y aquellos que están sin Cristo se vuelven uno en el cuerpo entero del Señor. Muy bien, bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por este mensaje que Él ha traído a nosotros. Santo Espíritu, gracias. Gracias por esta enseñanza que tú trajiste en esta noche. Gracias por hacernos recordar lo que nosotros éramos en otro tiempo y lo que venimos a hacer en el momento en que tu Hijo Jesucristo, oh Dios, ha sido el sacrificio perfecto para cada uno de nosotros y rompe la barrera. Gracias, Señor, porque rompes la barrera y ya no hay judío ni inconverso. Ahora todos somos uno solo por la sangre de Jesús. Gracias por abrirnos paso delante del Padre y poder accesar continuamente delante de su presencia. Gracias por el Espíritu Santo, que es el que nos va llevando a esa victoria, a ese conocimiento y llegando hasta la vida eterna. Gracias por lo que haces en nuestras vidas. Bendice el entendimiento de cada uno de mis hermanos, Señor, para que podamos agradecerte y vivir agradecidos hasta el resto de nuestros días por tu sacrificio por medio de la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, pues que sigas pasando una buena noche y estamos viéndonos. Dios te bendiga. Bien, damos gracias a Dios por la palabra, por el estudio. Damos gracias a Dios por ser parte del cuerpo de Cristo, por ser parte del cuerpo de nuestro Señor. Y bueno, quiero darte unos anuncios. Estamos llevando el ayuno y oración por nuestro país. Termina el 16 de septiembre. No sé cómo vayas ahí, a lo mejor te está costando un poquito de trabajo, pero yo te quiero motivar a que sigas en este reto de ayunar por nuestro país. Por amor a ti se llama este ayuno y vamos apoyando este evento porque es de bendición. El Señor va a estar respaldando y va a estar restaurando nuestras ciudades, nuestro país. También quiero decirte que mañana viernes a las 9 de la noche tenemos reunión de matrimonios. No te lo pierdas, conéctate, invito a otros matrimonios a que se conecten. Bueno, pues gracias a Dios porque nos permitió estar juntos aquí alabando al Señor, aprendiendo de su palabra. Gracias a Dios porque Él tiene nuevas cosas para nosotros.
Nos vemos el próximo domingo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bye.